Chile es una tierra de misterios profundos, donde la realidad y la leyenda se entrelazan en relatos que han sido olvidados por el tiempo. Hoy, en Historias Perdidas, te llevaré a un viaje a través de 5 de las historias más enigmáticas de nuestro país. Desde el tesoro escondido de los jesuitas en una isla remota hasta el barco fantasma que surca las frías aguas del sur, no querrás perderte ni un segundo. Prepárate para descubrir los secretos de la mítica ciudad de los Césares, la aterradora llorona del río Mapocho y el enigma que rodea al cabo Valdés, quien desapareció bajo circunstancias inexplicables en el desierto de Atacama. Estas son las historias que Chile ha olvidado, hasta ahora. La historia se remonta al siglo XVIII, cuando la Orden de los Jesuitas, una de las más influyentes dentro de la Iglesia Católica, se estableció en América Latina para evangelizar a los indígenas y administrar vastas propiedades. En Chile, los jesuitas controlaban grandes extensiones de tierra y riquezas incalculables. Sin embargo, su poder y fortuna despertaron la envidia de la corona española, que veía en ellos una amenaza para su dominio en el Nuevo Mundo. En 1767, bajo la presión de la monarquía española, el rey Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas de todos los territorios bajo su control. La noticia llegó como un rayo a la comunidad jesuita en Chile, que rápidamente comenzó a preparar su partida. Según la leyenda, antes de marcharse, los jesuitas decidieron esconder sus tesoros en un lugar seguro, lejos de las manos codiciosas de la corona. El lugar elegido para este escondite fue la isla Robinson Crusoe, un paraje solitario y difícil de alcanzar, ideal para ocultar un tesoro de incalculable valor. Durante meses, los jesuitas transportaron cofres llenos de oro, plata, joyas y documentos valiosos a la isla. Se dice que enterraron el tesoro en una cueva secreta, sellada con una pesada roca y protegida por inscripciones misteriosas que solo ellos podían entender. Con el tiempo, los jesuitas fueron expulsados de Chile y el conocimiento sobre la ubicación exacta del tesoro se perdió. Sin embargo, los rumores persistieron y no faltaron aventureros dispuestos a desafiar los peligros de la isla en busca de la legendaria fortuna. A lo largo de los siglos, numerosos exploradores llegaron a la isla Robinson Crusoe, motivados por la ambición y el deseo de desenterrar los secretos ocultos bajo su tierra. En 1950, un explorador alemán llamado Gustavo Schmidt afirmó haber encontrado la entrada de la cueva y algunos objetos pertenecientes a los jesuitas. Sin embargo, nunca pudo localizar el tesoro principal y su expedición terminó en fracaso. Posteriormente, en la década de 1960, un equipo de buscadores de tesoros estadounidenses intentó continuar la búsqueda, pero también regresaron con las manos vacías. A pesar de todos estos esfuerzos, el tesoro de los jesuitas sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de Chile. La isla Robinson Crusoe, con su belleza salvaje y su atmósfera enigmática, continúa guardando celosamente sus secretos. Muchos creen que el tesoro todavía yace oculto en algún rincón de la isla, esperando a que alguien descifre las pistas dejadas por los jesuitas y reclame la fortuna que lleva siglos enterrada. Hasta el día de hoy, la leyenda del tesoro de los jesuitas sigue viva, atrayendo a soñadores, aventureros y buscadores de tesoros de todas partes del mundo. Quizás, algún día, alguien finalmente descubra la verdad detrás de este enigma. La ciudad de los Césares. En lo profundo de los Andes, oculto entre montañas majestuosas y valles insondables, se dice que existe un lugar envuelto en misterio y codicia, la ciudad de los Césares. Esta legendaria urbe, según la tradición, está llena de riquezas incalculables y habitada por los descendientes de una civilización antigua, ya sea los últimos herederos de los incas
o un pueblo aún más antiguo y desconocido. La leyenda de la ciudad de los Césares se remonta a la época de la conquista española, cuando los rumores sobre una ciudad perdida, rica en oro y piedras preciosas, comenzaron a circular entre los conquistadores. Se decía que esta ciudad era un refugio, un lugar donde los incas que sobrevivieron a la invasión española encontraron un santuario para preservar su cultura y tesoros. Otros relatos sostenían que la ciudad fue fundada mucho antes de la llegada de los incas, por una civilización avanzada cuyo origen se pierde en las brumas del tiempo. A lo largo de los siglos, la promesa de riquezas fabulosas atrajo a numerosos exploradores y aventureros, quienes se adentraron en los peligrosos terrenos de la cordillera en busca de la mítica ciudad. Algunos relatos mencionan que los habitantes de la ciudad de los Césares poseían conocimientos secretos que les permitían mantenerse ocultos de los ojos de los intrusos, haciendo que la ciudad fuera imposible de encontrar para aquellos que no eran dignos. Una de las primeras y más famosas expediciones en busca de la ciudad fue liderada por el capitán español Francisco César en el siglo XVI. Según los registros, César y su grupo llegaron a un lugar donde vieron una ciudad brillante en la distancia. Pero cuando intentaron alcanzarla, la ciudad parecía desvanecerse en el aire, como un espejismo. Este relato dio origen al nombre de Ciudad de los Césares, en honor a su líder. Con el paso del tiempo, la leyenda no hizo más que crecer, alimentada por los relatos de quienes afirmaban haber visto la ciudad desde lejos o haber escuchado historias de los pueblos indígenas sobre un lugar sagrado oculto en las montañas. Los buscadores de tesoros europeos y más tarde, exploradores sudamericanos, continuaron organizando expediciones, pero todos regresaron con las manos vacías, si es que regresaban. Algunos creen que la ciudad de los Césares nunca fue una ciudad real, sino un mito creado por la desesperación y la avaricia. Otros sostienen que la ciudad existe, pero que está protegida por poderes místicos o tecnologías avanzadas que la mantienen invisible a los ojos humanos. También hay quienes piensan que la ciudad podría estar enterrada bajo toneladas de roca y vegetación, esperando el día en que sea redescubierta por aquellos con el valor y la suerte suficientes para hallarla. Hoy en día, la ciudad de los Césares sigue siendo uno de los grandes misterios de Sudamérica. Aunque muchas de las montañas y valles de los Andes han sido explorados, nunca se ha encontrado ninguna evidencia concreta de su existencia. Sin embargo, la leyenda perdura, inspirando a soñadores y aventureros de todas partes del mundo, quienes aún sueñan con ser los primeros en desenterrar los secretos de esta enigmática ciudad. El barco Caleuche. En las oscuras y misteriosas aguas del sur de Chile, entre las islas que conforman el archipiélago de Chiloé, se cuenta una historia que ha sido transmitida de generación en generación, la leyenda del Caleuche, un barco fantasma que navega sigilosamente por las frías aguas del Pacífico. Según la mitología chilota, el Caleuche no es un barco común. Aparece en noches de neblina, envuelto en un aura de misterio y sobrenaturalidad. Su visión es a la vez fascinante y aterradora. El barco, siempre brillante y resplandeciente, parece estar construido de un material etéreo que lo hace flotar como si no tocara el agua. De sus cubiertas emana la música de alegres festejos y se dice que está tripulado por brujos y espíritus que celebran fiestas interminables a bordo. La leyenda cuenta que el Caleuche tiene una misión sombría: recoger las almas de aquellos que han muerto en el mar. Estos espíritus perdidos son llevados a bordo y se convierten en parte de la tripulación del barco, condenados a navegar eternamente por las aguas del sur. Sin embargo, no todas las almas son tomadas por la fuerza. Algunos dicen que los muertos del mar suben al barco voluntariamente, atraídos por la promesa de una vida eterna llena de fiestas y celebraciones. Los brujos de Chiloé
conocidos como los brujos del Caleuche, son parte fundamental de la tripulación. Estos hechiceros, según la leyenda, poseen poderes oscuros que les permiten controlar los elementos y proteger el barco de ser descubierto por los mortales. Si alguien se atreve a acercarse demasiado al Caleuche, los brujos pueden lanzar maldiciones o desviar el barco hacia la neblina, haciéndolo desaparecer en un instante. El Caleuche, sin embargo, no es solo una fuente de temor, también tiene una dimensión más benévola. Se dice que en ocasiones el barco ayuda a los pescadores y navegantes en apuros, guiándolos con su luz en medio de tormentas o salvándolos de naufragios. Pero esta ayuda siempre tiene un precio, y aquellos que reciben el favor del Caleuche deben prometer mantener en secreto su encuentro o enfrentar terribles consecuencias. A lo largo de los siglos, muchos han afirmado haber visto el Caleuche surcando las aguas, su figura luminosa deslizándose silenciosamente entre las olas. Algunos pescadores hablan de haber escuchado la música que proviene de su cubierta, una melodía hipnótica que les envuelve en un estado de trance. Otros relatan encuentros con hombres y mujeres misteriosos que, tras ayudarles en el mar, desaparecieron sin dejar rastro, alimentando la creencia de que eran tripulantes del Caleuche. La leyenda del Caleuche sigue viva en la cultura chilota, donde se mezcla el temor y la fascinación por lo desconocido. Aún hoy, las historias sobre el barco fantasma se cuentan en las noches, mientras las olas rompen contra la costa y la neblina comienza a levantarse. El Caleuche, envuelto en misterio y magia, continúa navegando las aguas del sur, un recordatorio de que en este mundo los límites entre lo real y lo sobrenatural son a menudo difusos. La Llorona del río Mapocho. En la bulliciosa ciudad de Santiago, donde el río Mapocho serpentea por su curso entre calles y puentes, se cuenta una historia que ha helado la sangre de los habitantes durante generaciones: la leyenda de la Llorona del río Mapocho. Aunque la figura de la Llorona es conocida en toda América Latina, la versión chilena de esta leyenda tiene un matiz propio, profundamente arraigado en el corazón de la capital. La leyenda narra la triste historia de una mujer que, consumida por el dolor y la desesperación, se aparece en las orillas del río Mapocho, siempre cubierta por un manto blanco y con el rostro oculto. Sus lamentos desgarradores, que se escuchan en las noches más oscuras, son un llamado que hiela el alma de quienes tienen la desgracia de cruzarse con ella. Según la leyenda, esta mujer vivió en Santiago durante la época colonial. Era una madre devota, profundamente enamorada de sus hijos, quienes representaban todo su mundo. Sin embargo, el destino le jugó una trágica pasada. Un día, sus hijos desaparecieron misteriosamente cerca del río. Desesperada, los buscó día y noche, recorriendo las orillas del Mapocho con la esperanza de encontrarlos. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Sus hijos nunca regresaron. Consumida por el dolor y la culpa, la mujer se arrojó al río, esperando reunirse con sus hijos en el más allá. Pero, en lugar de encontrar la paz, quedó atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. Desde entonces, su espíritu vaga por las orillas del Mapocho, buscando eternamente a sus hijos perdidos, y sus lamentos se escuchan en las noches más frías y solitarias. La leyenda cuenta que su lamento no es solo una expresión de su dolor, es también un presagio de tragedias venideras. Aquellos que escuchan su llanto o ven su figura espectral cerca del río son advertidos de que una desgracia se avecina, ya sea una muerte, un accidente o alguna calamidad inminente. Por esta razón, muchos santiaguinos evitan pasar cerca del Mapocho después del anochecer, temiendo escuchar el lamento de la Llorona. Algunos afirman haberla visto flotando sobre las aguas, su figura blanca y etérea iluminada por la luz de la luna. Otros cuentan haber sentido un frío inexplicable mientras caminaban cerca del río,
seguido por el sonido de un llanto lejano que se aproxima rápidamente. Y hay quienes, habiendo escuchado su lamento, sufrieron una tragedia en los días posteriores, confirmando así el poder maldito de su aparición. La Llorona del río Mapocho es un recordatorio de que el dolor puede trascender la muerte y de que las tragedias del pasado pueden seguir afectando el presente. Su figura, envuelta en misterio y desesperación, sigue siendo una advertencia para aquellos que se atreven a desafiar las fuerzas sobrenaturales que habitan en los lugares más insospechados de Santiago. Hoy en día, la leyenda de la Llorona del río Mapocho sigue viva, contada por abuelos a sus nietos y por quienes han tenido experiencias inexplicables cerca del río. Aunque Santiago es una ciudad moderna y vibrante, las sombras del pasado aún se mueven entre sus calles y el lamento de la Llorona sigue resonando en la memoria colectiva de sus habitantes. El caso de Cabo Valdés. En el vasto y desolado desierto de Atacama, uno de los lugares más inhóspitos y áridos del planeta, ocurrió un incidente en 1977 que dejó una marca indeleble en la historia de los fenómenos paranormales en Chile. Este suceso, conocido como el caso de Cabo Valdés, ha sido objeto de innumerables debates, teorías conspirativas y fascinación durante décadas. La madrugada del 25 de abril, un grupo de soldados chilenos estaba de guardia en una base militar ubicada en las cercanías de Putre, en pleno desierto de Atacama. Entre ellos se encontraba el cabo Armando Valdés, un joven militar conocido por su disciplina y seriedad. En medio de la tranquila y fría noche, los soldados observaron algo que desafió toda lógica. Una luz extraña y brillante apareció en el cielo, moviéndose de manera errática y silenciosa. El grupo, sorprendido y algo asustado, decidió acercarse para observar mejor. La luz, que parecía provenir de un objeto desconocido, se fue haciendo cada vez más intensa. De repente, el cabo Valdés decidió adelantarse, movido por una mezcla de curiosidad y deber. Sin embargo, cuando llegó a una cierta distancia del objeto, fue envuelto por una intensa luz blanca y desapareció ante los ojos atónitos de sus compañeros. Durante las siguientes 2 horas, los soldados buscaron desesperadamente a Valdés, llamándolo por su nombre y recorriendo el área, pero no encontraron ni rastro de él. Cuando comenzaban a temer lo peor, Valdés apareció de repente, en el mismo lugar donde había desaparecido, pero algo en él había cambiado. El cabo Valdés estaba visiblemente alterado y desorientado. Lo más impactante fue su apariencia física. En el corto tiempo que había estado desaparecido, Valdés parecía haber envejecido varios días. Su barba, que era apenas una sombra antes del incidente, había crecido notablemente. Además, su reloj, que antes marcaba la hora correcta, ahora indicaba una fecha 5 días adelante. Valdés, aturdido y con la mirada perdida, murmuró unas palabras inquietantes. «Ustedes no saben quiénes somos, ni de dónde venimos, pero volveremos». El incidente fue reportado inmediatamente, y aunque las autoridades trataron de manejarlo con discreción, la historia no tardó en salir a la luz. Los medios de comunicación se hicieron eco del caso y pronto se desataron todo tipo de especulaciones. ¿Había sido Valdés víctima de un secuestro extraterrestre? ¿Era su desaparición el resultado de un experimento militar secreto? ¿O se trataba de una alucinación colectiva provocada por las duras condiciones del desierto? Valdés mismo nunca pudo ofrecer una explicación clara de lo que le había ocurrido. Recordaba muy poco del tiempo que estuvo desaparecido, solo fragmentos confusos de luces y sensaciones extrañas. Con el tiempo, el cabo se retiró del ejército y optó por llevar una vida discreta, evitando en lo posible hablar del incidente.